Buenas, mi nombre es Xiomara Alejandra López Mota y les voy a hablar sobre los orígenes de la filosofía. Antes de empezar cómo se originó, voy a hablar sobre su concepto basándonos en su etimología, que filosofía proviene de filos y sofos, son palabras griegas. Filos significa amor y sofos significa sabiduría. Entonces, etimológicamente, filosofía significa amor por la sabiduría. La filosofía nace en Grecia, siendo más específico en Jonia, en una región que se conocía como Mileto. Ahí fue donde comenzó a dar sus primeros pasos la filosofía. Nace en el siglo VII antes de nuestra era, en donde comienza a verse una transición entre los mitos a logos. Logos quiere ver con todo el conocimiento, no basándose desde lo mitológico, sino basándose desde la razón. Ahora les voy a explicar cómo era el contexto cultural en la antigua Grecia, cómo era la influencia de sus mitos en la cosmovisión de cómo los griegos veían el mundo. En general, los mitos nacen de la curiosidad del hombre. El hombre comienza a preguntarse qué es el bien y el mal, cuál fue el origen del universo, cómo fue nuestro origen. Entonces, de todas sus preguntas es como nace los mitos y las leyendas. Entonces, por ejemplo, los griegos, para saber cómo se obtuvo el conocimiento humano, entonces está la historia de un titán que robó el fuego de los dioses y se lo regaló a los humanos para que pudieran ser sabios, y fue castigado por ello. Entonces los dioses en la mitología griega eran como adolescentes que eran bastante volubles, que se podían enojar con cualquier cosa. Y entonces, por ejemplo, se ve en la Odisea y en la Ilíada. Por ejemplo, en la Ilíada se ve el juego de los dioses. Por ejemplo, las diosas, había como un debate entre Atenea, Afrodita y otras diosas de quién era la más hermosa. Y entonces pusieron como juez al pobre de París y él tuvo que elegir. Entonces Afrodita le dijo a París que si él decía que ella era hermosa, le iba a conceder la mujer más hermosa. Y entonces París lo hizo. Y la mujer más hermosa era Helena, que era una mujer casada, y las consecuencias que provocó después, que fue la destrucción de Troya. En la Odisea se ve cómo es el enojo del dios Poseidón, que castigó al pobre Ulises porque le cegó el hijo de Poseidón, que era un cíclope, y cómo algunos dioses sentían cierta empatía y protegían a algunos humanos, como fue el caso de Atenea, que ayudaba de alguna forma u otra a Ulises. Entonces eso tuvo una gran influencia en la cultura griega. Entonces ellos tenían unos rituales para alabar a los dioses, para que ellos no se enojaran con ellos y ganar su empatía. Eso era dependiendo de cómo era el carácter de los dioses, basaban, y también eso hacía unas ofrendas donde se sacrificaba algunos animales para poder alabar a los dioses. Como les venía explicando, la filosofía nace en Grecia, siendo más específica en Mileto, y lo que facilitó de que naciera la filosofía ahí fue, primero que todo, la tolerancia religiosa. Como los griegos eran politeístas y creían muchos dioses, y también había un ambiente cosmopolita, había muchas culturas, entonces podían relacionarse entre sí y se daban cuenta de que cada cultura tenía sus propios dioses. También ayudó un poco los mapas, que había comenzaron a construirse mapas, entonces se dieron cuenta que como lo que estaba pactado de la legislación de la tierra no era tan exacta como se veía en
en la Ilíada. Entonces, además había algunas personas que eran tan ricas que tenían el tiempo para ponerse a pensar, y así fue como poco a poco pasaron de lo mitológico al logos. El primer pensador, filósofo como tal, se le conoce como Tales de Mileto, que nació en Mileto. Él propone teorías bastante reflexivas. Por ejemplo, él observaba mucho el agua, y entonces se dio cuenta, él decía que nosotros proveníamos del agua. Por ejemplo, él decía que nosotros los humanos teníamos agua porque nosotros proveníamos proveníamos del semen, y el semen era húmedo. También decía que la tierra estaba sobre con el agua. Y entonces él decía que nosotros proveníamos más que todo del agua. También hizo avances, tuvo bastantes estudios en lo que refiere a la astronomía. Él predijo un eclipse que se presentó en el siglo 114 a.C. y él propuso dos teoremas que son de Tales, que tuvo más que todo un aporte en la geometría de su tiempo. Y así fue como nació la filosofía.